Que tengan un buen día. Volvemos otra vez con las reflexiones. En la anterior reflexión hablamos sobre el perdón y hablamos sobre el perdón como la base de la oración. Hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, dimos un ejemplo y nos referimos a la oración para perdonarnos. Me refería a que cuando juzgamos es porque no hemos perdonado, dando el ejemplo de lo que percibimos cuando vemos algo que juzgamos. En el día de hoy la reflexión va mucho más allá porque podemos decir que el perdón es una herramienta que Dios nos ha dado para sanar, pero a la vez también podemos decir que Dios no perdona. Dios no perdona porque el mundo de Dios es perfecto y por lo tanto no hay nada que perdonar. Dios nos ve a sus hijos, nos ve a todos como inocentes, por lo tanto no necesita del perdón. El perdón es una herramienta que utilizamos nosotros en este mundo para sanar nuestra mente, para perdonarnos entre nosotros, no porque no seamos inocentes, sino porque creemos que somos culpables. Esa fue nuestra enseñanza desde niños. Nos hablaron del pecado original, de acuerdo al mito de Adán y Eva, y en consecuencia que para quitarnos el pecado teníamos que hacer un ritual del bautismo, y a pesar de ese ritual teníamos que seguir toda nuestra vida arrepintiéndonos, confesándonos por todos los pecados que seguiríamos cometiendo hasta nuestra muerte y sucesivamente desconociendo que Dios nos creó inocentes, impecables, inmaculados, eternos, amorosos, etc. Yo sé que no es fácil de entender este tema, sobre todo para las personas que son religiosas, porque es cambiar el chip, es cambiar la forma de ver las cosas. Y sé que eso no es fácil. Tampoco es fácil entender lo que debemos o lo que podemos perdonar. ¿Qué ofensa? ¿Qué situación? ¿A qué persona? ¿Cuánto tiempo se necesita para perdonar? Para el ser humano general se podría perdonar ciertas ofensas, otras no, porque una las considera leves, otras las considera graves. Por ejemplo, no perdonaría una violación, no perdonaría un asesinato, un secuestro. Pero para esta reflexión, todo es perdonable, porque no perdonamos personas ni perdonamos situaciones, sino percepciones. Es decir, todo es perdonable porque es en nuestra mente que cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Al perdonar percepciones, estamos viendo las cosas desde nuestra parte mental y espiritual. Y ahí todos somos inocentes, tal como Dios nos creó. Pero como seres humanos, pues sé que tenemos reglas que consideramos graves si son violadas y que nos afectan de tal manera que consideramos que son imperdonables. Pero el perdón del que yo les hablo es un perdón para estar en paz. Si perdonamos, encontramos la sanación. Si perdonamos, vivimos en el Padre. Si perdonamos, tenemos la gracia de Dios, que es un pedacito de cielo en este planeta. Si perdonamos, vivimos en el amor de Dios. Si perdonamos, vivimos en inocencia, en paz con Dios. Dejemos aquí en la tierra a nuestros jueces que nos juzguen por las consecuencias de nuestros actos, que impongan sentencias para el asesinato, para la violación o para cualquier delito y que hagan justicia. Pero nosotros simplemente debemos perdonar, así como en el mundo de Dios ni el perdón ni la condena se necesita. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Esta reflexión tiene que ver entonces con que nosotros debemos perdonarnos a sí mismos de nuestras percepciones sin importar la gravedad o no de la situación o de la persona que lo haya cometido, porque no perdonamos personas ni situaciones, sino percepciones. Y en ese caso, el perdón se utiliza
para llegar a una paz que es lo que realmente necesitamos. Seguiremos con más reflexiones sobre este tema que es muy extenso. Es muy extenso y pues trataré de hacerlo un poco más claro y corto porque es un tema muy, muy largo. Mientras tanto, recuerden, sigan siendo sencillos y humildes, porque al final, al parecer, todos vamos a morir engañados. Y sean tranquilos y felices. Esto es simplemente una reflexión que nos puede servir para ver las cosas de otra manera. Muchas gracias.